Historia resumida de Dementium. Capítulo 1. La admisión. William despierta de golpe en una habitación oscura del hospital. El suelo frío está manchado y la luz parpadea. A su lado encuentra un cuaderno con 2 páginas, en una se lee con tinta torpe: ¿por qué lo hiciste? En la mesa cercana descansa un informe médico con el nombre John Doe y junto a la puerta, una llave oxidada. Cuando abre la puerta, un altavoz anuncia en bucle: esto es una emergencia. Abandonen el edificio. El pasillo está cubierto de sangre. Sobre otra mesa hay un recorte de periódico con la noticia: hombre asesina brutalmente a su esposa. Al avanzar, William presencia una visión impactante: una criatura desollada y sin ojos arrastra a una mujer inconsciente por el suelo, llevándola hacia un cuarto que se cierra de golpe. Llega a la recepción del hospital, donde encuentra una linterna. En un extremo del pasillo hay una puerta roja con cerradura de código. Explora hasta hallar los números escritos con sangre en la pared de una sala lateral, y así logra abrirla. Dentro suena una alarma. El cuerpo de un guardia mutilado yace en el suelo. Sobre un escritorio descansa una porra de seguridad, la primera arma real de William. Con ella enfrenta a los primeros zombis marchitos, figuras con el pecho abierto y antenas metálicas retorciéndose en lugar de ojos. Capítulo 2. La azotea. Tras recorrer varios corredores, William encuentra una escalera que conduce a la azotea del hospital. Afuera, la tormenta golpea con relámpagos y lluvia intensa. Pronto aparecen criaturas desolladas que intentan rodearlo en la azotea. En una habitación cercana ve a un hombre aterrorizado que lo apunta con una pistola, temblando. Antes de que William pueda hablar, una criatura monstruosa irrumpe desde las sombras y destroza al hombre. El arma cae al suelo. William la recoge, ahora tiene una pistola para defenderse. Al salir a la azotea nuevamente, William dispara a las criaturas hasta eliminarlas. Con el ruido de la tormenta como único acompañante, desciende nuevamente al interior del hospital por otra entrada. Capítulo 3. El pabellón infantil. En un pasillo siguiente ve la aparición de una niña misteriosa que entra en una habitación. William corre tras ella, pero al dar unos pasos una puerta se rompe y empiezan a aparecer otras criaturas. Al llegar al final del pasillo pueden verse juguetes en el suelo y se escucha el llanto de la niña. El recorrido lo lleva hasta el pabellón infantil, donde hay máquinas incubadoras con gusanos gigantes en su interior. En su búsqueda abre varias salas deterioradas. En una habitación encuentra un piano de juguete y, después de tocar unas teclas ensangrentadas, halla una tarjeta de acceso. Al regresar hacia la salida, oye un crujido viscoso: las incubadoras destruidas comienzan a vibrar. De su interior se liberan gusanos gigantes que se arrastran torpemente hacia él, cubriendo el suelo del pabellón. William debe atacarlos y esquivarlos para escapar. Al abrir la puerta con la tarjeta de acceso y seguir su camino, se encuentra con otro zombi y una cabeza que vuela hacia él tratando de atacarlo, hasta que llega al final del pasillo y abre la puerta. Capítulo 4. El carnicero. Tras dejar atrás el pabellón infantil, William avanza por más pasillos en dirección a un sector de cirugía. En un cruce encuentra un ascensor. Las puertas se abren y dentro está la niña misteriosa, inmóvil, observándolo en silencio mientras lo señala de manera acusatoria. Las puertas se cierran lentamente y el ascensor se la lleva. Más adelante, William entra a una morgue con varios cadáveres. Al avanzar encuentra una sala de seguridad con una escopeta en un armario con contraseña. Una nota indica que la clave se encuentra en los cadáveres de la morgue. Al continuar su camino sigue enfrentándose a gusanos gigantes que caen de la ventilación y a zombis, hasta llegar a una habitación de la morgue. En el centro está la criatura gigante,
un monstruo desollado con una jeringa en una mano y una cuchilla de carnicero en la otra, cortando el cuerpo de un hombre sobre la mesa de operaciones. Cuando lo nota, deja el cadáver y se abalanza sobre William. El combate es brutal, el monstruo carnicero embiste con su enorme cuchillo, tratando de acorralarlo. William dispara una y otra vez, esquivando como puede. La extraña criatura lanza ácido con su jeringa a distancia, hasta que finalmente William logra derribarlo. El cuerpo del carnicero cae pesado al suelo y la sala queda en silencio. William, exhausto, abre la puerta lateral y se adentra al ascensor. Capítulo 5. El patio. Al lograr salir del edificio al patio, William ve a la distancia a la chica que el carnicero había secuestrado antes. Está ensangrentada y sostiene una llave mientras mira con desesperación a William. De pronto, un cirujano vestido de negro la rapta, dejando caer la llave. Al tomarla, William cruza por la puerta lateral con reja que lo lleva al otro sector del patio, donde hay una pequeña iglesia y una entrada hacia el interior del edificio. Allí encuentra un ascensor que lo conduce a otro sector. Capítulo 6. El zumbido eléctrico. Al salir al pasillo nuevamente se encuentra con zombis y gusanos. Más adelante aparecen unas criaturas que se arrastran emitiendo un zumbido y escupiendo ácido. Después de recorrer varias habitaciones, aparece el hombre en silla de ruedas, lleva máscara de gas, los pies atravesados por clavos que arrastra junto con la silla, y empuña una ametralladora sujeta al brazo. Avanza por el pasillo disparando ráfagas que revientan los fluorescentes. William se cubre tras las paredes para intentar contraatacar entre ráfagas. El enemigo se mantiene a distancia hasta que finalmente se desploma en la intersección. Al final se adentra por los pasillos hasta ver una puerta que lleva a otra planta, donde otra cabeza flotante lo ataca gritando. Capítulo 7. La sala principal de seguridad. William atraviesa pasillos con estanterías rotas, llenos de criaturas, buscando una salida, hasta que se encuentra con una puerta de seguridad con contraseña. Debe retroceder hasta una oficina cercana, donde encuentra una pista escrita en un papel para desbloquear el código. Al abrir la puerta descubre cámaras de seguridad y computadoras. Al salir al pasillo, varios gusanos intentan acabar con él. William logra atravesar una cocina que lo lleva a una habitación más acogedora. Capítulo 8. El recuerdo. En la habitación encuentra un tocadiscos sin vinilo. Decide recorrer varias salas donde solo hay camas ensangrentadas y gusanos que lo acosan, hasta que logra hallar el disco. De regreso en la habitación, enciende el tocadisco y la escena cambia. Aparece una sala con el cuerpo ensangrentado de una mujer en el suelo. La niña, al ver la escena, grita y corre hacia una puerta. William la sigue. Apenas cruza el umbral, la textura del hospital cambia. Las paredes están cubiertas de carne palpitante, con orificios que se abren y se cierran expulsando gusanos. El suelo, moteado y húmedo, cruje con los pasos. William avanza por este corredor orgánico con bocas que gotean un líquido verde. Los gusanos emergen de los huecos y lo obligan a despejar el camino. Al derrotar a la habitación viviente, las luces parpadean y se derrumba una pared, revelando una puerta para salir del lugar. En el pasillo contiguo avanza acabando con los enemigos hasta llegar al final. Capítulo 9. El agujero en la pared. Mientras avanza, William acaba con varios zombis y cabezas flotantes hasta que encuentra un hueco en la pared con una palanca electrificada. Sobre la pared hay un mensaje escrito con sangre: hazlo si te atreves. Junto a la palanca hay un cable conectado a una puerta metálica cerrada. William continúa hasta otra habitación donde encuentra un guante de mantenimiento que le permitirá accionar la palanca y abrir la puerta. Al entrar se topa con una sala infestada de gusanos y fluido verde en las paredes.
Logra escapar rápidamente hacia una posible salida. Capítulo 10. La fotografía rota. Al recorrer las oficinas del nivel se enfrenta a varias criaturas. Evadiéndolas con sus armas, llega a un ascensor donde encuentra un trozo de fotografía en el suelo. La imagen muestra a la niña misteriosa. Capítulo 11. La torre de vigilancia. El ascensor lo lleva de nuevo al patio, donde encuentra más trozos de la foto. Al entrar en una iglesia descubre un libro de fotos. Al colocar los 3 fragmentos, aparece la imagen completa, la cara de William tachada junto a la chica misteriosa, su esposa, y la niña, su hija. También hay un código escrito en la foto. Al subir a la torre de vigilancia, introduce la contraseña en la puerta y encuentra un cuerpo mutilado con un rifle y un zombi que lo espera junto a las cámaras de seguridad. De regreso en el ascensor, William asciende al segundo piso. Capítulo 12. El regreso del carnicero. En un corredor estrecho y sangriento, un rugido familiar resuena, aparece nuevamente el carnicero, aún más ensangrentado que antes, arrastrando su enorme cuchillo. El pasillo angosto obliga a William a retroceder mientras dispara. El carnicero embiste repetidamente. El combate es agotador, pero tras varias descargas, William logra derribarlo por segunda vez. El monstruo se desploma en un charco de sangre. William cruza la compuerta que se abre tras la batalla y se interna más en los pasillos. Capítulo 13. La puerta sin picaporte. Al descender más en el hospital, William llega a un pasillo donde encuentra una caja con contraseña de letras y una nota que indica que la clave es una palabra especial. William escribe Esperanza, lo cual abre la caja y revela un picaporte. Más adelante se topa con una puerta metálica extraña, sin picaporte. Capítulo 14. El regreso de la silla de ruedas. En una sala de mantenimiento escucha nuevamente el rechinar metálico, regresa el hombre en silla de ruedas, con la máscara de gas, los pies atravesados por clavos y la ametralladora lista. El pasillo es estrecho y sus ráfagas rebotan contra las paredes, obligando a William a cubrirse. El enemigo avanza disparando sin parar. Tras un tiroteo feroz, William consigue derribarlo nuevamente. El eco de la silla arrastrándose queda grabado en su mente mientras sigue avanzando hacia la parte más profunda. Capítulo 15. El primer encuentro. Entra a una sala amplia y sombría, llena de criaturas que lo atacan. Al llegar a otro pasillo aparece el doctor vestido de negro, de pie, observándolo. Señor Redmond, nos encontramos de nuevo. Pronto acabará todo, dice con una risa siniestra. William intenta moverse, pero el doctor extiende su mano y, usando telequinesis, lo levanta en el aire y lo arroja contra el suelo. Aturdido, encuentra una nota dirigida a Amanda. Mi querida Amanda, tu padre no hizo nada malo, confía en él. Yo ya estaba muerta cuando me encontró. Siempre te querré. Con amor, mami. Capítulo 16. El encuentro final. En lo más profundo del hospital, William llega a la sala de calderas llena de niebla y enemigos más agresivos que nunca. Allí lo espera nuevamente el doctor de negro. El combate final comienza. El doctor combina ataques físicos con telequinesis, levantando a William para arrojarlo violentamente contra el suelo. William responde disparando todo lo que tiene, pistola, municiones guardadas y hasta la porra inicial cuando se queda sin balas. Tras un enfrentamiento brutal, William finalmente logra derrotarlo. El doctor cae, y la visión de William se vuelve blanca. En medio de la luz, aparece la revelación, la chica misteriosa, su esposa, y la niña, su hija. Ambas lo esperan sonrientes frente a una puerta bañada en resplandor blanco. De pronto,
William aparece en un quirófano, con la cabeza abierta mientras permanece inconsciente en una camilla. A su lado, el doctor enmascarado lo observa con satisfacción. Con voz firme declara, fase 1 completada. Iniciando preparativos para la fase 2. Concluye la historia del primer juego.